Comparto pantalla. Bien, como les decía hace un rato, cuando revisamos el sílabo, estamos en el tema aprendizaje y pensamiento crítico y el futuro, ¿no? El objetivo de esta clase es analizar el papel que cumplen la creatividad, el pensamiento crítico e independiente, al igual que las habilidades y competencias esenciales, todas las cuales contribuyen a que un individuo logre ser autosuficiente para aplicar el pensamiento crítico en la vida y en el aprendizaje. Bien, bueno, siempre que viene un nuevo tema nos surgen ideas acerca de este tema, pero lo importante es que ustedes a través de estas últimas 2 semanas han ido viendo, 3 semanas, pensamiento crítico, habilidades del pensamiento, han estado ya están más o menos enmarcadas en el tema, ¿no? Pero siempre es bueno pues reforzar, porque recordemos que hemos revisado temas, eh, como quien dice, presentes, ¿no? Pero estamos hablando de que si el pensamiento crítico también nos sirve a futuro. Entonces hay que entender, como dice aquí el enunciado, que vivimos una época de cambios. La tecnología y la globalización son dos poderosas fuerzas impulsoras capaces de modificar la manera de que interactuamos, que aprendemos y trabajamos. Los avances en la tecnología exigen que competencias tales como la comunicación incluyan en ese conjunto de habilidades nuevas que hay y más complejas en comparación con los que poseíamos hace algunos años atrás, porque se supone que hemos estado en un cambio. Por ejemplo, ustedes no han aprendido como lo hice yo. Ustedes son de la era del milenio, por decirlo así, y tienen otras habilidades que manejan el dominio de aulas virtuales. Hablamos de conferencias virtuales, reuniones virtuales, actividades de aprendizaje en línea, que es lo que ustedes están enfocados. Por eso es importante pensar cómo desarrollar el aprendizaje y el pensamiento hacia el futuro. Imagínense si no hubiéramos quedado en la época que aprendíamos solo cerca del aula, o más aún cuando aprendíamos con pizarra y tiza. Hoy por hoy los maestros pueden trabajar a través de programas en internet, pueden trabajar con videoconferencias y bueno, muchas actividades que nos invitan a ser parte de este futuro. Por eso es importante que usted siempre esté revisando lo que viene y se pueda poner en posición a enfrentarse a situaciones diferentes, a situaciones desafiantes que le inviten a pensar, a razonar y a dar respuestas a cualquier problema que se le presente en el futuro, ya sea académico o personal. Partiendo de esto, vamos a ver cuál es la necesidad del pensamiento crítico. ¿Por qué hablamos de una necesidad del pensamiento crítico? En Quiñones, ya. Está perdida la Gaby. Bien, entonces le invito por favor a que me ayude leyendo esta diapositiva, por favor. Yo dice, bueno, Gracias. la necesidad del pensamiento crítico. En el acelerado mundo en que vivimos necesitamos poseer habilidades y competencias que nos permiten mantenernos al día con los rápidos cambios, adaptarnos a la sociedad y participar activamente en todas las esferas de la vida social y económica. Por tanto, para sobrevivir en el futuro habrá que adquirir habilidades y competencias orientadas a formar la capacidad de pensar de manera crítica en las experiencias de nuestra vida. Gracias. Bueno, al hablar de las necesidades del pensamiento crítico, también tenemos que establecer que hay algo llamado ciencia cognitiva. Esta ciencia cognitiva nos permite trabajar en pensamiento crítico, ha conducido a un nuevo consenso en la naturaleza del aprendizaje de las ciencias, ¿no? Y hay que revisar algunos puntos que nos permite enfocarnos, ¿no? Estamos trabajando, por ejemplo, el énfasis de que esta última disposición de pensamiento crítico pone en los procesos de aprendizaje el lugar, eh, como lugar más importante a los procesos, el pensar, el razonar, la atención a los productos de la instrucción.
¿Cuáles son los productos de la instrucción? Lo que nos enseñan los profesores de pronto como tipo, hoy día vamos a aprender ciencias naturales, vamos a identificar elementos, por decirte, del cuerpo humano. O sea, esto tiene que ser como, estos son como parte instructiva. La idea de desarrollar los procesos de aprendizaje es trabajar en lo que ustedes vieron últimamente. Atención, memoria, pensamiento, el autocontrol, el autoaprendizaje, el aprendizaje, ¿no? El poder manejar la resolución de los problemas. Bueno, es importante entonces que nosotros entendamos que el aprendizaje no es solamente el aprender algo porque es parte de un contenido, sino que tenemos que aprender a analizar ese algo y a colocarlo en tal punto que nos permita lo que estamos aprendiendo ahora poderlo poner en práctica en el futuro, ¿no? Entonces, si usted ahora aprende sobre, de pronto, habilidades que tengan que ver con el desarrollo de aplicaciones en los sitios web, en el Internet, pues eso le va a servir a usted. Yo no sé si usted va a ir a la presencialidad en algún momento, si sus clases definitivamente van a ser en línea. Por eso que tenemos que pensar en un aprendizaje en el futuro. Hay algunos aspectos importantes que tenemos que tomar en cuenta, ¿no? Recordemos, bueno, no, con ustedes casi no hablo de este tema porque ustedes no van a ser profesores, pero bueno, como decíamos, ese mundo tan acelerado que vivimos nos permite poseer habilidades y competencias que nos permitan mantenernos rápidos en esos cambios que hay y adaptarnos a la sociedad y participar activamente en todas las esferas de la vida, tanto ya sea social o económica. Por tanto, es importante que nosotros tenemos que, para sobrevivir en el futuro, tenemos que adquirir esas habilidades de las que les hablé y las competencias orientadas a formar la capacidad de pensar de manera crítica en las experiencias de nuestra vida desde una perspectiva personal, cívica, social, incluso económica. Hay algunas personas entendidos que de alguna manera se inspiraron en esto, parece que en el pasado, y nos dan pautas. Tenemos a Dewey, a Piaget y a Cole. Ellos desarrollaron métodos para perfeccionar el pensamiento crítico mediante el modelo de aprendizaje experimental. ¿Sobre qué base? Aquí las tenemos. Sobre la base de la experiencia, sobre la base de la reflexión o de reflexionar en torno a esa experiencia, perdón, sobre formar conceptos abstractos derivados de esta misma reflexión y obviamente poder ponerlos a prueba, estos mismos conceptos. Esas prácticas de reflexión pueden fomentar el aprendizaje autónomo y proponer el desarrollo de habilidades de comprensión y pensamiento crítico. Hay que trabajar en las competencias que tenemos que ir desarrollando, analizando en primer lugar las capacidades que tenemos y concentrándonos en el papel de la autosuficiencia como componente importante del pensamiento crítico. No podemos estar pensando en que alguien nos tiene que decir qué hacer. Y posteriormente, obviamente, habrá que tratar de argumentar por qué ese pensamiento crítico es una competencia para el futuro y por qué le sirve a usted. Por favor, ayúdeme leyendo. Los seres humanos progresan en la vida mediante la interacción con su entorno, su familia, su hogar, su comunidad y la sociedad en general. A medida que planificamos nuestro progreso y nuestro desarrollo, creamos situaciones que configuran y optimizan nuestras capacidades prácticas para gestionar nuestro entorno. Ok. Esto requiere, obviamente, de contar con capacidades flexibles y prácticas que permitan moldear los instrumentos físicos, sociales, tecnológicos y culturales que van a fomentar el proceso o el progreso positivo de lo que está cerca de nosotros. Entre esas capacidades se incluyen el empoderamiento, empoderarse de la situación, la autosuficiencia, la creatividad al adoptar opciones de vida que forjarán obviamente un mejor futuro
tal como usted en algún momento lo ha previsto. En el pensamiento crítico, los estudiantes construyen activamente sus nuevos conceptos, sus ideas, y obviamente hay que alentarlos a que adquieran una conciencia del entorno en que se encuentran y entender que lo que ellos pueden llegar a dar va más allá de cualquier cosa inmediata que esté en este momento, sino que puede visualizarse hacia el futuro. Usted como estudiante tiene que entender o darse cuenta que puede en cualquier ocasión encontrarse en una situación que pueda transformarse en una oportunidad de aprendizaje y de que esto no debe de enmarcarse en un determinado contexto, o sea, estamos aprendiendo porque estamos en la escuela, en el colegio, en la universidad. No, tiene que usted entender que el aprendizaje es un proceso continuo, sistemático y permanente, y más aún si usted está preparada para lo que se deviene al futuro, pues mucho mejor va a poder actuar en esos nuevos procesos de aprendizajes que le vienen, ¿verdad? Por tanto, para sobrevivir en el futuro habrá que adquirir habilidades y competencias orientadas a fomentar la capacidad de pensar de manera crítica en las experiencias de nuestra vida desde una perspectiva personal, cívica, incluso social y económica. Por acá tenemos otro tema, el papel del pensamiento crítico en la autosuficiencia. Por favor, me ayuda leyendo. Progresar y mantener la competitividad en un futuro complejo constituye un proceso complicado en el que se toman decisiones y se goza de libertad para adoptarlas. Para ello se requiere contar con una educación y un aprendizaje que se preocupen de otros aspectos aparte de la creación de habilidades para la subsistencia y la generación de ingresos, las cuales son restrictivas en el sentido de que se concentran en un conjunto de habilidades para desempeñar tareas específicas. Ok. Bueno, la idea es entonces que usted busque, ¿no?, la forma de que en algún momento la habilidad que adquiera a través de la educación le permita a futuro poder desarrollar un papel específico, una tarea específica cuando usted ya ha adquirido esa competencia. Hoy por hoy buscan jóvenes competentes para, no que tengan solo una destreza, sino que esa destreza la puedan aplicar en alguna situación. Ustedes que son contabilidad y auditoría, pues manejan otro tipo de situaciones que yo desconozco porque yo soy profesora del área sobre todo de lengua y literatura y de pedagogía. Pero puedo entender que de lo que usted, de las habilidades que usted se acoja hoy, va a poder desarrollar esas destrezas que le van a permitir tener esas competencias necesarias para asumir cualquier responsabilidad de trabajo o en otro índole, ¿no?, a futuro, ¿no? Entonces, por eso es que tenemos que, lo que hacemos, hacerlo bien. Si estamos aprendiendo un sistema de cálculo para cobrar, por decirles, vamos a decir algo que creo que trabajan ustedes, el IVA, ¿ya? Háganlo bien, para que cuando pregunten a quién podemos recurrir por este tema, van a decir, pueden recurrir a Laura Quiñones, maneja muy bien el sistema del SRI, a Gladys Gustay, a Barreto, a Yomaira. O sea, la idea es que ustedes sean competentes para algo, que dominen las habilidades y sobre todo, pues que manejen las habilidades del pensamiento, porque es lo único que le va a ayudar a procesar, a analizar, a cuestionar, a gestionar. Son procesos mentales superiores que debemos desarrollar. Más aún ustedes, aunque son más de cálculo matemático, pero de todas maneras hay habilidades que tienen que desarrollar. ¿Qué más tenemos por aquí? Por favor, ¿cuál es esa percepción de la actitud crítica hacia en el futuro? Cuando yo veo este cerebro, me llama mucho la atención, ¿no? Este cerebro me permite ver que hay una parte que está sin colores y otra que está muy activa. La idea es entender que los líderes y los educadores, ustedes en algún momento también van a ser líderes, tienen la obligación de apoyar a los estudiantes, sobre todo ustedes que son adultos, en sus esfuerzos por sobreponerse a los efectos de la dominación que socavaron la eficiencia personal. O sea,
creer que ustedes no pueden ser eficientes para algo, permitiéndose que usted pueda surgir, ¿no? O tenga ese surgimiento de una sensación de inactitud, salga de eso y entienda que usted es una persona muy capaz para hacer cualquier tipo de actividad. Y ahí es cuando el cerebro se convierte en lo que ustedes ven ahora, un bagaje de situaciones de alegría, de visualización festiva, como digo yo, porque tú estás capaz, tú no eres, como dice aquí, como de pronto nos dicen los mayores, ya los jóvenes, con los jóvenes no se puede, los jóvenes ya no son ni el futuro de la patria, escuchen estos días. ¿Cómo que no? Ustedes son muy aptos, ¿no? Entonces, eso tienen que rescatar y obviamente vivir la vida con inteligencia, pero con la alegría también. Con inteligencia, miren ustedes, y con alegría también. Por favor, ayúdenme leyendo. El pensamiento crítico para una habilidad para el futuro. Si el pensamiento crítico nos ayuda a adoptar decisiones más informadas, entonces seremos capaces de evitar ciertos errores innecesarios. No existe ninguna garantía específica de que el pensamiento crítico traerá consigo el éxito y la felicidad, pero resulta útil cuando se trata de evitar la dependencia de los demás y las decisiones que podrían acarrearnos dificultades innecesarias. Muchas gracias. Bueno, según han señalado algunos pensadores de las épocas anteriores, ¿no? Como por ejemplo Manuel Kant, el pensamiento crítico nos permite ser libres, nos orienta en la travesía, en la búsqueda del significado de nuestra existencia, o sea, ¿por qué estamos aquí? ¿Qué vamos a hacer? Y nos ayuda a comprender por qué creemos en lo que creemos. Al actuar como personas pensadoras o seres críticos, no aceptamos ingenuamente los conocimientos o las situaciones que se nos presentan, sino que somos capaces de reformularnos por nuestras propias circunstancias sobre base de la evidencia que vemos o que hemos reunido, y gracias a esto podemos mejorar nuestra situación con la toma de nuestras decisiones. No estamos surgiendo aquí, no estamos sugiriendo en este momento que el pensamiento crítico sea el camino perfecto para liberar al ser humano de la denominada inmadurez, sino que tenemos que tratar de entender que esto nos puede servir de tal punto como partida para evaluar nuestras propias necesidades. Si nosotros empleamos el pensamiento crítico de manera constructiva para tratar de entender nuestro conocimiento y llegar a comprender las cosas, entonces seremos capaces de poner los problemas en perspectiva, por lo cual el proceso puede resultar muy positivo para nosotros. El pensamiento crítico nos permite cuestionar la realidad, lo que a su vez nos permite forjar nuevas ideas a partir de los conocimientos que ya poseemos y basarnos en ello en lugar de depender de la ayuda o del consejo de otras personas. Primero vamos a tratar de esforzarnos en base a nuestra reflexión a generar respuestas. Y para generar activamente nuevos conceptos e ideas, se requiere de internalizar los conocimientos y construir el aprendizaje sobre la base de la información adquirida. Esto va a significar que nosotros podamos transformar eso que estamos adquiriendo, esos conocimientos, ese aprendizaje, como un proceso activo, ¿no? Que nos va a permitir descubrir principios, ideas, hechos que nos van a su vez dar respuestas a las inquietudes que se nos presentan en la vida. Este pensamiento crítico también permite que las personas pasen por este proceso y se concentren en su propio desarrollo. Examinen su motivación, su propia eficiencia e incluso sus posturas con respecto al proceso de aprendizaje. Bien, aquí tenemos una representación visual del proceso del pensamiento crítico que nosotros debemos de gestionar. Hay que siempre cuestionar las suposiciones que se nos ponen por delante, lo que nos presentan las personas, evaluar el contexto donde se dan estas suposiciones, reflexionar sobre las alternativas a las respuestas, ¿no?, a estas suposiciones y tener conclusiones lógicas en base al pensamiento crítico que hemos desarrollado. Esta es una representación visual de ese pensamiento crítico que todas las personas tenemos que desarrollar. Esas habilidades cognitivas que tenemos que desarrollar, esas habilidades de pensamiento que tenemos que asumir. Bien, ¿hasta aquí alguna pregunta?
No, ninguna. Ok, espérenme un segundito. Bueno, vamos a reforzar un poquito hablando sobre el pensamiento, el aprendizaje y el pensamiento crítico. Hay que entender, chicas y chicos, que el aprendizaje y este pensamiento crítico son dos habilidades que son fundamentales para el desempeño de cualquier actividad en el futuro. A medida que el mundo se va transformando, ¿no? Y la transformación es muy rápida, debido ya sea a los avances tecnológicos, a los cambios en la economía, a los desafíos globales, a la capacidad de aprender de manera continua y a pensar de manera crítica, esto se vuelve esencial para que nosotros podamos, imagínense que navegar, pero no en las aguas, sino navegar con éxito en los entornos que están en constante evolución. El aprendizaje continuo de ustedes y el pensamiento crítico son esas habilidades esenciales para prepararse para un futuro en constante cambio. Y estas habilidades no solo son importantes en el ámbito laboral, sino también en la toma de decisiones personales y en la participación activa de la sociedad. Hay que fomentar el aprendizaje y el pensamiento crítico a lo largo de la vida. Esto sería para todos ustedes una verdadera inversión para ese futuro. ¿Qué les parece? ¿Están ustedes listas para lanzarse al futuro? ¿Cómo estamos? ¿Estamos preparados? No todavía, porque vamos a ingresar a prepararnos para un futuro. Ya, ¿están ustedes listos para lanzarse al futuro primer ciclo que van a tener en la carrera de contabilidad y auditoría? No todavía. Entonces te dejamos el curso de nivelación para que te prepares más, pues. No, pues es que se va preparando de poco a poco. Así es. No, la idea es que ustedes sean conscientes de lo que tienen que hacer, ¿no? Y de lo que deben de dejar de hacer. O sea, la pereza intelectual no debe existir. Hay que revisar la información, hay que leer, hay que analizar para poder, tomar las decisiones cuando sea necesario, ¿ya? Bien, vamos a quedarnos en este momento hasta ahí y vamos a ir a trabajar el taller a los grupos de trabajo para poder armar nuestro díptico con referente a este tema. Pero la idea es que usted también busque más información y haga un díptico que pueda ser compartido luego a sus compañeros, ¿no? Presentado a sus compañeros y pues para aprender un poco más, ¿no? Y de ahí pues ponemos en marcha esas habilidades cognitivas, esa independencia cognitiva que hemos estado revisando, esa autosuficiencia, esa habilidad para crear y generar nuestro propio conocimiento en base a lo que nos dan los profesores. ¿Ya? ¿No hay preguntas? No, ok, entonces nos vamos a los grupos. Ok, chicos, nos vemos en la próxima clase. Espero que puedan concluir la tarea la próxima clase y pues puedan presentar sus trabajos. Nos estamos viendo. Gracias, profe. Profe. Gracias.